Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente porque el Señor nos permite nuevamente estar con ustedes compartiendo un nuevo devocional. Culminando la semana, día viernes, damos comienzo a este programa que gracias al Señor nos ha permitido llegar hasta aquí. Como dijimos ayer, el día de ayer hemos compartido también, hemos dicho que hoy culminaríamos con el libro de Proverbios, en la cual tiene 31 capítulos, que al principio de la lectura de estos proverbios dijimos que puede ser un proverbio para cada día, un capítulo para cada día, para aquellos que nos siguen la lectura diaria con nosotros, pero que sí pueden leer un capítulo de proverbios cada día. 31 tiene, algunos meses tienen 30, pero bueno, usted puede agregar ese capítulo el último día, el 31. Me gustaría hacer una reflexión, dejar para el día lunes próximo una reflexión sobre el capítulo 31, en la cual hoy no nos vamos a dedicar a eso, pero vamos a hacer una breve reflexión del capítulo 31 el día el lunes. ¿Por qué quiero reflexionar en ese capítulo? Porque es un capítulo muy interesante, un capítulo que ha sido usado para dar ejemplo a, bueno, como dice el título, la mujer virtuosa, y que tal vez hay muchos que han confundido y han malinterpretado el capítulo 31, dando ejemplo de una mujer que debería ser con esas características y que si usted lo lee detenidamente, debe ser una mujer muy especial porque con todas las tareas que asume hacer y la dedicación que tiene, bueno, yo creo que muchas mujeres de las que hoy nos están mirando llegarían al final del día extremadamente súper cansada y ya al segundo día o al tercero no sé si sería la misma mujer que el primer día. Así que me gustaría reflexionar de qué habla el capítulo 31, de qué mujer, a qué se refiere el escritor del capítulo 31 de Proverbios. Y eso lo vamos a dejar para el día lunes. Pero hoy vamos a hablar del capítulo 30, algunos versículos que nos dan, hay ruegos y consejos muy útiles para nosotros. Bienvenidos en esta mañana, damos la bienvenida a mis hermanos y damos gloria a Dios a los hermanos que se van conectando, a Claudia, Viviana, ahí que estamos ya conectados de temprano, la familia, Mendizábal también. Bueno, es como ellos pasan a la pantalla grande, así que estamos en la pantalla grande y los saludamos en esta mañana y le damos la bendición en esta mañana a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este programa. Tenemos el compromiso de leer en este día los últimos 3 capítulos del libro, perdón, del libro de Proverbios. Bueno, espero que nos encontremos bien. Bueno, como todos sabemos, hay algunos que están pasando algún momento difícil, con alguna gripe, algún catarro, los bronquios, algunos con problemas estomacales. Bueno, hay muchas cosas que nos tenemos que cuidar. La alimentación sobre todo, tenemos que cuidarnos muchísimo porque ha sido la alimentación distorsionada, hay muchas cosas que usan muchos químicos y tal vez hay muchos que son conservadas por mucho tiempo. Bueno, lo natural sabemos que es siempre lo ideal, ¿no? Tener una quinta, una huerta en nuestra casa sería ideal para muchos que tienen el tiempo para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es natural, ¿no? Y no hay químicos, todo nace naturalmente. Nosotros aquí tenemos un pequeño jardín en la cual tenemos una cosecha de frutillas, por decirlo así, muy pocas, pero son naturales, sin químicos, sin agregados, y eso es muy sano. Por eso hoy hay muchos problemas de muchas personas, incluso niños con problemas estomacales, el problema del estómago, por la alimentación. A veces conservamos muchos alimentos, también hay que tener mucho cuidado en qué es lo que estamos usando o cómo nos estamos alimentando, ¿no es cierto? Y prestar mucha atención. Comida sana, por supuesto. Hay
alimentarnos con comida sana diariamente es muy bueno. Pero a veces los alimentos, reitero, que conservamos a veces por mucho tiempo, a lo mejor, bueno, hoy, a razón de que los alimentos hoy están distorsionados y reitero, con muchos químicos y con muchas cosas, posiblemente cuando nosotros guardamos alimentos para usar más adelante, un tiempo más adelante, esos conservantes y esos químicos que se le echan producen algo en la alimentación que al usarlo parece fresco y está muy bien, pero después tenemos consecuencias. Hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? En todas esas cosas que compramos y guardamos en el freezer, como por ejemplo lo guardamos. Bueno, no es el tema para hablar hoy, estamos hablando, pero es para dar un consejo, ¿no es cierto? Porque a veces nos guiamos por cosas que, qué sé yo, que es bueno comprar en un lugar económico y guardamos por la escasez, por si falta. Bueno, después resulta que lo gastamos en médicos, ¿no es cierto? Así que, hermanos, en esta mañana tenemos sabios consejos de los proverbios que hemos leído, hemos conocido, para muchos que no sabían y no conocían la lectura, de proverbios, de estos maravillosos capítulos escritos por el rey Salomón, y otros fueron copiados, y en este caso, en el capítulo 30, vamos a encontrar algunos personajes desconocidos totalmente. Bueno, están escritos en la palabra de Dios, por alguna razón están, porque evidentemente habla de algunas personas que tuvieron temor de Dios igual, como el Proverbio capítulo 1, verso 7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bueno, aquí encontramos unos personajes, hombres, que evidentemente está hablando de Agur, que ni sabemos quién es, no tenemos quién es este personaje, ni sabemos quién es el padre, ni dónde fue criado, de dónde nació, dónde estuvo, ¿no es cierto? Pero habla de un conocimiento adquirido, ¿no? Y bueno, vamos a leerlo sin más preámbulos, como digo, cada mañana. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, capítulo 29, 30 y 31, que el lunes daremos una breve reflexión sobre el capítulo 31. Para no dejarlo colgado, ¿vio? Porque si no vamos a dejar el capítulo 31, que es muy importante y muy interesante porque habla del comienzo de Proverbios y del final. Ahí le dejo la incógnita, ¿no? Para que piense y reflexione un poquito. Bueno, la palabra de Dios dice las palabras de Agur. Las palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal. Mire qué nombre, ¿no? Desconocidos totalmente. Evidentemente este hombre estaba entregando una profecía, ¿no? Daba unos consejos sabios a alguien, le estaba aconsejando, ¿no? Mirándose él mismo al espejo de la palabra de Dios, pudo dar consejos a otra persona, con razonamiento, con entendimiento y con sabiduría, reitero, adquirida, no dada por Dios, conocimiento que vamos adquiriendo con el tiempo y que llegamos a una conclusión. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Totalmente el hombre está reconociendo su ignorancia, su inmadurez, muchas cosas, ¿no? Sobre todo está resaltando su humildad ante Dios, ¿no es cierto? Que muchos de nosotros pensamos que tenemos la verdad y a la hora de reconocer nos cuesta mucho el orgullo, la soberbia. Parece que lo único que sabemos nosotros, que sabemos todo de la Biblia, a la hora de predicar, a la hora de aconsejar, y cuando nos dan un consejo sabio, nos rechazamos muchas veces, ¿no? Y parece que no, no es así, para mí es así y punto, ¿no? Y rechazamos un sabio consejo. Bueno, el escritor Agur, que ni lo conocemos ni sabemos qué es, nos da serios consejos, importantes consejos y útiles consejos para nuestra vida en esta mañana. Y yo creo que todos nosotros podemos tomarnos de estos consejos y ponerlos en práctica. Miren, dice el versículo 3, yo ni aprendí sabiduría, está reconociendo que no tenía sabiduría, ¿no? Ni conozco la ciencia del santo. Evidentemente había algo que él conocía de lejos,
por conocimiento, por libros, porque le habían comentado, había escuchado, no conozco la ciencia del santo. Dice el versículo 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. O sea, él está reconociendo que totalmente en humildad no conoce nada de Dios, pero sí había escuchado de él y aparentemente había un cierto temor a hablar mal de Dios, ¿no? Porque hoy, si usted ve a muchas personas, hablan mal de nuestro Dios, hablan mal de la creación, ¿no? Son arrogantes, soberbios, altivos, que dejan la palabra a un lado, principalmente los gobernantes que tenemos hoy, ¿no? Que no están basados en sabiduría de hombre y no en la sabiduría de Dios, ¿no? A pesar que conocen que Dios existe, que en cierta manera ellos lo rechazan, pero hablan de Él, ¿no es cierto? En muchas ocasiones hemos escuchado a políticos que dicen, que Dios nos ayude, que Dios lo nombran de alguna manera, aunque lo rechacen, pero de alguna manera lo dicen, ¿no? Lo hablan. ¿Por qué? Porque tienen un cierto conocimiento como este hombre Agur. Tal vez sea un político del momento, ¿no? Pero bueno, alguien que conocía que Dios existía de cualquier forma, ¿no? Ahora, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Hay una cierta salvedad en este capítulo 5, ¿no? Le da la esperanza, ¿no? Aquel hombre que no conoce a Dios, que no sabe de Dios, que ha rechazado a Dios, que lo ha escuchado, que ha adquirido algún conocimiento por escuchar o por leer un libro, y le da una salvedad, dice, a los hombres que en Él esperan, que en este caso somos nosotros. ¿No es cierto? Él habla de personas que confían en Dios, que viven en Dios, que actúan, que viven bajo la doctrina del Evangelio, y entonces él reconoce a ciertas personas que viven dedicando su vida a Dios. Aunque él dice que no es, pero sí ha visto a personas que viven de esta manera. Dice, no añadas a tus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ciertamente esta sabiduría de este hombre es importantísima, a pesar de que desconocía y decía que era ignorante y que no tenía entendimiento, pero nos dan unos consejos muy prácticos en esta mañana. 2 cosas te he demandado, dice, no me la niegues antes que muera. ¿A quién le habla? Bueno, le está hablando a Dios. ¿Se da cuenta? Dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. ¿Quién puede darnos pobreza y riqueza? Dios. De la mano de Dios, porque nos da fuerza, nos hace levantar cada mañana para ir a trabajar y nos da fuerza para estar, porque todo depende de Él, ¿no es cierto? O nos puede dar pobreza o nos puede dar riqueza. Dice, manténme el pan necesario. No conocía el Padre Nuestro, en esta época no estaba, pero sí sabía que Dios podía proveer el pan necesario, conocía que era el pan, aquel pan famoso, el maná que caía del cielo, que era necesario para el día. O sea, hay muchas cosas que el hombre, este hombre desconocido para nosotros, pero para Dios no. Evidentemente Dios lo conocía. Dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Está nombrando a Dios, ¿no? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Esto lo hablamos hace unos pocos días. No vaya a hacer cosa en el estudio del discipulado, no vaya a hacer cosa que me dé riqueza y me olvide de Dios. Muchas personas han recibido y han adquirido riquezas y se han olvidado de Dios, han dejado de congregar y se han olvidado totalmente de Dios por sus negocios, por sus actividades. Se cargan tanto de actividades y negocios que crecen, prosperan y después no tienen tiempo para Dios. En otro caso contrario, hay muchas personas que a lo mejor tienen pobreza, no adquieren lo que necesitan por ser ociosos,
por tener desconocimiento, no hacer negocio, no trabajar, no tener un trabajo o buscar un trabajo que realmente los ayude y tienden a tener esa tendencia a hurtar, a robar, dice, ¿no? Pero el escritor dice, no vaya a ser cosa que blasfeme, ¿no? A él no le importaba, o sea, no hablaba de la cárcel, como hablábamos en el estudio, pero sí habla de blasfemar, o sea, como aquel José que se encontró frente al pecado y lo rechazó y dijo, no vaya a hacer cosa que no le agrade a Dios, de la misma manera, ¿no es cierto? No le importó, en este caso, si iba preso, pero sí era importante y resaltó, no quiero blasfemar el nombre de Dios. Versículo 10. No acuses al siervo ante tu Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generaciones que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generaciones limpias en su propia opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia. Hay generaciones cuyos ojos son altivos, cuyos párpados están levantados en alto. Hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, pero devoran a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Y sigue el proverbio 31, léalo completo, es interesantísimo. Va a haber muchos consejos sabios de este hombre desconocido que evidentemente no tenía mucho conocimiento o incluso intimidad con el Señor, pero sí sabía porque había adquirido conocimiento, había buscado, había indagado de alguna manera, no estaba cerca de Dios, pero sí conocía la lectura y le demandaba además a Dios algo que todos nosotros hemos recibido hasta el día de hoy. Yo hice una pequeña reflexión en mi cuaderno sobre este capítulo 30 y dice de esta manera, mire, el escritor de este libro, totalmente desconocido, por lo tanto no se sabe quién fue su padre Jaque, ni quiénes eran Utiel y Ucal, ¿no es cierto? No lo sabemos quiénes son los personajes de este pueblo. Sin embargo, existe la evidencia, que lo hemos leído, de que tenía conocimiento de Dios. En el versículo 9 sabía que Dios existía, ahí lo puede ver. Yo marqué aquí 4 o 5 puntos importantísimos de este proverbio. La humildad de Agur. En el versículo, usted lo va a encontrar desde el versículo 1 al 4. En contraste con Salomón, Agur no había sido dado o dotado o favorecido de gran sabiduría por su declaración, lo hemos visto, pero sí tenía conocimiento adquirido, ¿no? Hay muchas personas que no tenemos a veces esa sabiduría adquirida de parte de Dios, ese don, ese talento, como lo tuvo cuando pidió Salomón sabiduría y Dios le entregó sin reproche y abundantemente, ¿no es cierto? Pero tenemos sabiduría adquirida, con el tiempo vamos adquiriendo sabiduría y podemos dar consejos por el tiempo, por los años que tenemos, por la experiencia que vivimos. Bueno, Agur reconocía que él no tenía ese tipo de sabiduría dotada, ¿no? de nacimiento. Hay muchos que son de nacimiento, ¿no? Bueno, puse el segundo punto, subestimación de Agar. Usted va a ver, es posible que Agur se subestimaba a sí mismo, se hizo una reflexión de sí mismo, ¿no es cierto? Es posible que su conocimiento fue adquirido en el tiempo y lo demuestra de su humildad. Quiero leer algunos versículos también en esta mañana que nos hablan de este conocimiento, de esta humildad que tenía este hombre Agur. Romanos capítulo 12, si usted me acompaña, Romanos capítulo 12, versículo 3, va a encontrar algo importantísimo sobre cuando nos subestimamos, ¿no? Tenemos un falso concepto de nosotros mismos. Dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, cosa que hizo Agur, ¿no? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la fe de Agur, o evidentemente al conocimiento de Dios,
hace una reflexión de sí mismo, ¿no? También tenemos el Proverbio capítulo 1, verso 7, que es muy conocido, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová, en el capítulo 5, dice apartarse del mal, ¿no? Evidentemente este hombre estaba con conocimiento de verdades, dice, porque versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. También está utilizando un concepto que usó Dios cuando le habló a Job, ¿no es cierto? En el capítulo 38, ahí en el versículo, yo lo tengo acá anotado, versículo 4, cuando Dios le habla, ¿dónde estabas tú, Jehová, Job, cuando yo hice los cielos y la tierra? Bueno, él usa ese concepto, o sea que evidentemente había estudiado y tenía conocimiento de la Torá, de la ley, ¿no es cierto? Y sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Así que también tenemos conocimiento e intimidad con Dios. Tenía un conocimiento básico de Dios que muchos hoy tienen, ¿no es cierto? Por supuesto, poca intimidad con Dios. La revelación de la palabra, como hemos sabido y hemos estudiado y hemos enseñado, la revelación trae convicción, y la convicción trae sabiduría, o sea que poca intimidad con el Señor. Tenía conocimiento básico de lectura, ¿no? De teoría, pero en la práctica hay muchos hoy que poca práctica tienen, ¿no? Tienen mucho conocimiento, pero poca práctica, ¿no? Dice, pero declara ser ignorante ante la creación, lo que vimos en el capítulo 2 al capítulo 4, vemos la ignorancia ante la creación. Él declara, soy ignorante, ¿quién soy yo para hablar de Dios? Mirá todo lo que Dios hizo, ¿no es cierto? ¿Y dónde estaba yo? También se comparó como Dios le dijo a Job, cuando Dios creó todas estas cosas. Interesantísimo el consejo, ¿no? El capítulo 30, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos destacar de este capítulo y sacar consejos sabios? También otro, aconsejando a los demás. Evidentemente tenemos un consejo a alguien que le está dando, como dije al principio, ¿no es cierto? Le da, el versículo 5 nos da una esperanza para aquellos que esperan en Jehová. Dice, y no agregues, también en el versículo 6 dice, no añadas a sus palabras que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En Deuteronomio capítulo 4, verso 2 dice, había la ley que no tenían que agregarle a la palabra de Dios, nada. Hoy es común escuchar que en muchos lugares, en muchas iglesias, le han agregado a la palabra, han distorsionado, han torcido la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y realmente están haciendo desastre, ¿no es cierto? Hay mucha gente que ha sido engañada tras estos hombres vanidosos, vanagloriosos, impetuosos, que solo arrastran, como dice, se meten en las casas y arrastran a las doncellas, dice, arrastran a los que no tienen conocimiento, quiere decir, ¿no es cierto? Y arrastran a mucha gente con engaños, con palabras torcidas, agregadas a la palabra de Dios. También nos da ese consejo. Y por último, me gustaría leer el libro de Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 1, dice la palabra de Dios. Si usted me acompaña, busquemos el libro de Santiago en el capítulo 1, del verso 5 al 8, dice la palabra, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es lo que hizo Salomón. El escritor acá nos da el mismo consejo. Pudo ser para Salomón, puede ser para ti también. ¿Podemos pedirle a Dios sabiduría? Claro que sí. Dice la palabra, si alguno de vosotros tiene falta, esto abarca a la multitud, a todos, no a ciertas personas, que son solamente ellos sabios y uno tiene que callar, ¿no? Si queremos pedirle sabiduría a Dios y conocer a Dios y los misterios escondidos, ¿no? Las cosas guardadas, como dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que ojo no vio ni oído yo. Bueno, pedamos al Señor sabiduría. Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No va a decir, no te voy a dar tanto porque vos las vas a usar. No, Dios te da sabiduría y sin reproche, dice la palabra, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada.
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Precioso proverbio que tenemos hoy para reflexionar. Capítulo 30. Hermoso proverbio de un personaje que no conocemos, no sabemos quién es, ni su padre, ni quién fue, a quién le habló, a quién le dio consejo, pero sí hoy nos sirve a nosotros consejos sabios. Termina, habla de las generaciones, habla de la mujer adúltera, habla de los hijos que no respetan a los padres, de muchas cosas. Y va a ver que dice cuatro cosas, y usted va a encontrar consejos de cómo trabaja la hormiga, ese versículo que dice las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida, o sea que da consejos de advertencia, de cuidarnos para la escasez. O sea, hay mucho consejo en esta mañana para que podamos reflexionar. Así que les dejo este hermoso capítulo 30 para que reflexionemos. Tenemos el 29, el 30 y el 31. ¿No? El lunes, como dije, vamos a reflexionar con el capítulo 31, que es muy interesante. Amén. Así que, hermanos queridos, culminamos la semana. Terminamos el libro de Proverbios y empezamos el libro de Eclesiastés. Todo vanidad de vanidades. Así que interesantísimo también el libro. Y sigamos adelante, aquellos que hemos tomado este compromiso de leer la Biblia todos los días de nuestra vida. Y si es posible, bueno, repasar un poco este fin de semana, estos versículos, estos capítulos, estos consejos, y ser sabios, pidiéndole al Señor sabiduría de lo alto, no solo conocimiento adquirido, sino sabiduría de Dios, para que seamos sabios en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿no? Vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos preocupantes, no sabemos qué va a pasar, sabemos lo que dice la Biblia, ¿no? Pero no sabemos lo que va a hacer el hombre. Sabemos lo que va a hacer Dios, pero no sabemos lo que va a hacer el hombre en estos tiempos. Cuidémonos mucho, van a acontecer cosas peligrosas tal vez en estos últimos meses, por estas cosas que el hombre está haciendo en estos últimos tiempos. Así que, hermanos queridos, protejámonos bajo la cobertura del Señor, bajo las alas del Señor, dice el Salmo 91, debajo de sus alas estaremos seguros. Así que confiemos en el Señor. Entregamos este fin de semana en las manos del Señor para que lo podamos disfrutar, que nos podamos congregar. Recuerden, están invitados a todos los que nos ven aquí en la iglesia La Luz Verdadera, aquí en la ciudad de Tandil. Tenemos el culto el día sábado a las 19 horas. Los esperamos aquí en la calle Las Ánimas y de la Canal, 1935 Las Ánimas. Aquí nos vamos a encontrar reunidos el día sábado como de costumbre. No tengas por costumbre, dice la Biblia, no congregar. Muchos tienen por costumbre no congregar. Le buscan excusas de todos lados a Dios. ¿Vio? Cuando tenemos el día de alabar al Señor, encontramos excusas. Interesantísimo. Pero así que, hermanos queridos, los esperamos que tengan un buen fin de semana, que tengan un buen día en este día, y vamos a orar para cerrar esta semana, para cerrar este libro y para adquirir sabiduría. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia. Te pedimos, Señor, humildemente, Señor, esa sabiduría que tenía Salomón, Señor. Qué interesante saber, Señor, todo de ti, Señor. En esta mañana te pedimos misericordia, te pedimos perdón por nuestra falta, por nuestros errores, por los errores cometidos delante de tu presencia. Señor, ayúdanos a seguir adelante, a confiar en ti, prepara nuestros corazones, afirma nuestro camino, nuestros pies, Señor amado, y que podamos ser sabios, Señor, en este tiempo, que seamos prudentes, Señor amado, en estos tiempos peligrosos en los cuales vivimos. Ayúdanos a confiar totalmente en ti. Dice tu palabra que somos bienaventurados. Bienaventurado el varón que ha confiado y ha depositado toda su confianza en el Señor. Ayúdanos a ser, Señor,
y confiar en ti, Señor, en esta mañana. Entregamos este día en tus manos, la vida de nuestros hijos, nuestra familia. Señor, todo está en tus manos, el pan de cada día. No nos dejes, Señor, faltar. Danos el pan, Señor, el suficiente. Señor, no nos des riqueza, no nos des pobreza. Danos, Señor, lo suficiente. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano. Saludamos a todos los vecinos, amigos que nos visitan, a Eduardo, ahí a la familia de la iglesia, a todos los vecinos también que nos ven, adora y damos gracias a Dios en esta mañana. Dios mediante, nos vemos el día lunes con esa reflexión del capítulo 31 de Proverbios. Dios te bendiga mucho, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos.